última conferencia del día a cargo de la doctora Zulma Ortiz, a quien invitamos a acercarse al estrado y quien nos va a hablar sobre un sistema de salud diferente. La presento un poco porque tiene un currículum muy extenso. Especialista en reumatología, máster en epidemiología y gestión de políticas de la salud por UNLAM, posgrado, especializaciones internacionales, posgrado líderes de salud internacional OPS, ex ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, directora del Departamento de Investigaciones de la Fundación Huésped, directora de Maestría en Investigación Translacional de la Universidad Arturo Caureche. Bueno, yo les dije, docente del Programa de Especialización en Economía y Gestión de Servicios de la Salud, UNS. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros. Bueno, muchas gracias. Fui al baño y vi lo que nos espera. Así es que lo voy a hacer corto, rápido, para que no se lo pierdan. Arriba, sí. Les aconsejo que usen el de arriba. Bueno, muy bien. La provocación de este título no tiene que ver conmigo, tiene que ver acá con las autoridades de CADIME. Básicamente están esperando que plantee un sistema de salud diferente en el marco de estas jornadas que, por cierto, ya llevan su tiempo, que ha definido el tópico de envejecimiento poblacional, como bien Silvina, y bueno, las pude escuchar a ustedes, supongo que han estado toda la tarde hablando sobre envejecimiento poblacional, como un nuevo desafío para la reforma del sector salud desde la perspectiva de la atención primaria. Entonces, pensar en un sistema de salud diferente implica resolver los problemas que tenemos ahora, porque si no sería como complicado de pensar en algo distinto si todavía no hemos resuelto los problemas que tenemos. Y en ese sentido, la fragmentación del sistema, las inequidades de las que se mencionaron recién, ni hablar de la presión financiera y sostenibilidad que ustedes conocen y muy bien como Cámara, son, bueno, elementos que sí o sí tendríamos que abordar para poder hablar de un sistema de salud diferente. Pero estas jornadas lo que buscan, entiendo, es levantar esta cuestión del envejecimiento poblacional y cómo preparar el sistema para esa transición demográfica y epidemiológica de la que se habló durante toda la tarde. Entonces yo, dentro de mis posibilidades, quiero compartir algunas cuestiones que se dijeron, pero que vale la pena enfatizar. Se vive más. No sé si mejor, pero se vive más. Y esto, para el 2050, representa, a términos de promedio y global, o sea, mundial, 5 años. Eso es muchísimo. Pensemos que antes la gente se moría a los 40, a los 45, a los 50, a los 60, y ahora estamos hablando de, en promedio, ¿sí?, como ustedes ven acá, 78 años. O sea que hay personas que pueden llegar mucho más que eso, y ese concepto me parece que es clave para llevarnos hoy. Vamos a vivir más. Y sobre todo a los países con escasos recursos. O sea, vamos a vivir más. Y eso, de alguna manera, hay que incorporarlo al sistema. Porque, justo que también creo que en esta cuestión medio cuántica, me encontré con una mamá de una bebé que nació prematuramente. Cuando yo trabajaba en UNICEF, organizamos una campaña para la Semana de Prematura y, bueno, para levantar un poco la problemática de la mortalidad neonatal. Y así, entre otras cosas, creamos una red de familias prematuras que le llamábamos. Claro, porque hace 10 años era un tema para la Argentina. Hoy no es lo mismo. Se evolucionó, se ganó y de alguna manera aparecen otros problemas, como los que muy bien plantearon recién las colegas. Y desde el punto de vista epidemiológico, porque me toca hablar de sistema y no de patología, el punto acá es que la población va a vivir más. Todos vamos a vivir más, ¿sí? El punto, cuando hablamos de vivir más, obviamente requiere de un énfasis en los determinantes sociales y ambientales, como se plantearon acá, y de los servicios de salud. Y es una conversación sobre el sistema de salud. La vida saludable o la esperanza de vida saludable también globalmente aumentó. Y eso era un indicador que antes casi que ni se tenía en cuenta. Se hablaba de esperanza de vida, se hablaba de años, se sigue hablando obviamente, de años de vida perdidos, ¿sí?, de años de vida ajustados a la discapacidad. Pero ahora incorporamos esta cuestión de los años de vida o esperanza de vida saludable, ¿sí?
¿Por qué? Porque las nuevas generaciones tienen un concepto muy diferente con el que nosotros crecimos respecto a los cuidados de la salud. Fundamentalmente la nutrición, pero hay otros. Pero eso sobre todo para las nuevas generaciones. Esto es simplemente para mostrar que si había alguna duda de que vamos a vivir más, con esta gráfica de el fondo de población, no queda ninguna duda que los mayores de 64 y de 65 tienen una curva ascendente, que esto se da tanto para hombres como para mujeres, que se da tanto a nivel mundial como en Latinoamérica, y que incluso en Argentina, como ustedes ven, si comparamos el 2020 con el 2050, cambia fuertemente, ¿no?, la estructura de esa pirámide demográfica, que de nuevo, insisto, quiero que ese sea el mensaje que se lleva: vamos a vivir más. Y como ya se dijo aquí, las patologías crónicas son las que de alguna manera van a... Sí, ya, obviamente son el problema, hace mucho tiempo que son el problema en Argentina. 7 de cada 10 argentinos padecen patologías crónicas, ¿sí? Entonces, ahí aparece el rol justamente para cuando el sistema fracasó de los cuidados paliativos. Ahí aparece todo lo que tiene que ver con cuidados de alta complejidad cuando el sistema fracasó, porque el sistema debería trabajar para la salud, no para la enfermedad, sino para la prevención. Entonces, de todo lo que se debería mejorar, de todo lo que se debería hacer para lograr que las personas vivan más y mejor, y que no tengamos tantos años de vividos con discapacidad, por ejemplo, o años de vida perdidos, según el Instituto de Evaluación y de Métricas en Salud, que hace un informe sobre la carga global de enfermedad, o sea que lo que hace es tomar todos los datos del mundo y ver cuáles son las principales causas, ¿sí?, que afectan a la población, y entonces le quita años, y esos son los años de vida perdidos, o generan discapacidad, y esos son los años de vida asociados a la discapacidad. Entonces dice, bueno, ¿qué podemos hacer para eso? Desde la cuestión preventiva, desde la cuestión conductual, desde un sistema que esté pensando en la salud más que en el cuidado de las enfermedades. Bueno, prestar atención a estos factores de riesgos metabólicos y dietéticos, obviamente aquellos factores de comportamiento y de estilos de vida, siempre fíjense con un alto impacto esta cuestión del azúcar en la sangre, el índice de masa corporal y la presión arterial. Si uno se pudiera llevar de aquí, después de comer los sanguchitos que nos vamos a... Por supuesto, porque ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Está la tentación del mercado, ¿cierto?, que no nos permite focalizar sobre lo que deberíamos, y eso es todo un tema también para analizar cuando se habla del sistema de salud. O sea, no estamos solos. Entonces, en esta cuestión de los determinantes, bueno, el conocimiento es lo primero. O sea, saber esto es lo primero. Después viene la decisión individual y colectiva. Y, por supuesto, las responsabilidades que le tocan a quienes, en el contexto de un Estado, gobiernan. Entonces, la visión para un nuevo sistema de salud, de nuevo, o sea, si no hemos resuelto lo otro, no debería cambiar. Y ya hay una agenda, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que venían de los Objetivos del Milenio, que es la agenda de la OMS. O sea, no es que tenemos que inventar, es más bien saber que tenemos la probabilidad de vivir más y que nos tenemos que cuidar de estas cuestiones que son principalmente higiénico-dietéticas. O sea, estamos hablando de hace muchos, muchos años atrás, ¿cierto?, que ahora, bueno, parte de la evolución del conocimiento nos pone esta nueva agenda de nuevo, que de nueva tiene poco. Universalidad, sostenibilidad financiera, enfoque en la prevención, todas son cuestiones que ustedes conocen. Ahora, ¿dónde está la clave para el sector privado? ¿Sí? Vengo a Cadime, tengo que hablarle al sector privado. Entonces, ¿dónde está la clave? Aquí, en innovar, en buscar la eficiencia, lo que saben hacer, buscar la eficiencia, manejar bien los recursos con una responsabilidad, con rendición de cuentas, ¿sí?, y garantizar ese equilibrio. ¿Qué nos está faltando en Argentina? Esa asociatividad público-privada. Esa es la clave. Esa es la clave. Ya no hay espacios, ¿sí?, para no pensar en esa asociatividad público-privada. No se llega. Con los hospitales de la provincia de Buenos Aires, créanme, estuve ahí, no se llega solo. Depende de nosotros como individuos, cambiando nuestras conductas,
adquiriendo conocimiento, sabiendo que podemos vivir más, y depende de todos los actores. Y hay que darle ese lugar al sector privado para que nos ayude para, de alguna manera, lograr esto que otros países han logrado. Entonces, los principios rectores, y acá sí me voy a detener un poquito más que en el resto, ya como para ir cerrando, así lo dijeron las chicas como 20 veces, entonces yo también voy a hacer lo mismo, para ir cerrando, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, hay fundamentalmente la integración de servicios público-privados. Eso es fundamental. También lo dijeron y me gustó mucho ese concepto de atención, no la centralidad en el paciente, que el paciente decida. Me gusta, es superador, porque al final a eso vamos, ¿no? En la gestión de conocimiento y en cómo nos estamos informando cada vez más y no sé si mejor. Y entonces aparece la agenda de CADIME con estas jornadas, que es el fortalecimiento del primer nivel de atención, en tanto ahí es donde más reconocemos la atención primaria, aunque es una estrategia y no es solo ese lugar, pero digamos que es ahí, y el modelo preventivo comunitario, que es lo que de alguna manera necesitamos instalar, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, en esa instalación de ese modelo preventivo comunitario, el sector privado puede hacer mucho en programas de prevención de enfermedades crónicas y en la participación comunitaria. Todo lo demás, que tiene que ver con la telemedicina, la digitalización, los incentivos, incrementar, bueno, es parte del negocio, es parte de lo que hay que hacer, pero claro, ¿cómo? Y entonces yo elegí estos dos temas. Podríamos hablar de cada uno, pero elegí dos. Uno es el recurso humano, capital humano, equipos de salud, o como le quieran llamar. Y el otro tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? A través de puntos de cuidado en los lugares de atención. Ahí en esto de la atención centrada en la comunidad, si yo no llego a ellos con el diagnóstico, a ese lugar, incluso a su casa, no voy a llegar a hacer rápida y oportunamente el diagnóstico y entonces cuando llego tarde. Entonces, con respecto al recurso humano, a los equipos de salud, desde el 2016 ya había una revisión de revisiones y un diagnóstico de diagnóstico y un informe de informe que la situación del personal de salud en el mundo era crítica en el 2016. Después de la pandemia, ni les digo. O sea, es súper crítico el tema de recursos humanos. Nosotros hicimos un trabajo para la Organización Panamericana de la Salud, donde lo que intentamos, después de revisar toda la literatura, es encontrar 2 o 3 claves para orientar políticas, ¿sí? Sobre todo en materia de recursos humanos. Lo que está aquí es cómo hacer para atraer, captar y retener recursos humanos, sobre todo en áreas complicadas, rurales, desatendidas, suburbanas. O sea, en el urbano se ubica solo el profesional, pero cuando tengo que ir un poquito más lejos, ¿cómo hago para atraer, captar y retener esa persona? Bueno, están las condiciones de empleo y están las condiciones de medio ambiente de trabajo. Si uno analiza cada uno de estos elementos, hay muchísimo para mejorar en Argentina. Pero claro, todo eso se tiene que dar en un contexto externo donde tenemos que tener claridad sobre las políticas y la situación del sistema de salud. La cultura que opera en esa comunidad es fundamental. Y, por supuesto, la organización, ¿no? O sea, ¿dónde? ¿Es en un hospital público? ¿Es en un hospital privado? Cuando nosotros tomamos la decisión, en concreto, de abordar la problemática de recursos humanos, ya está todo escrito, ya se sabe lo que hay que hacer. Es cuestión de agarrar este modelo y decir, bueno, a ver, ¿yo qué necesitaría hacer para que los equipos mejoren sus condiciones de empleo y sus condiciones de trabajo? Eso ya está escrito. Y de ahí, lo que me gustaría resaltar, que lo trajeron también las chicas, es esta cuestión que en inglés es más fácil acordarse, que es el task shifting y task sharing, que ellas lo mencionaron muy bien en el trabajo en equipo, ¿sí? Y el que otras personas formadas acorde a las necesidades puedan cubrir lo que hoy hacen médicos y enfermeros solamente. O sea, necesitamos oficio, nivel terciario, ocupación, o sea, 1000 formas. No quedarnos solamente con la cuestión universitaria, posgrado, maestría. O sea, tenemos que ir a la necesidad. Y tenemos que tener ese recurso humano calificado, con su posgrado, con la telemedicina, con todo lo que hoy nos da la tecnología, orientado, supervisado, mentoreado,
¿Mm? Y de esa manera vamos a lograr distribuir las tareas, ¿sí? Que es esto del task sharing, y también mentorear, o sea, tener cierto liderazgo sobre lo que está haciendo, que es el task shifting, como ustedes ven ahí, que es la transferencia de tareas, siempre supervisada, y la distribución de tareas siempre colectivamente. O sea, eso es clave. Si no arrancamos en la inversión, en la organización, para un nuevo sistema, un sistema diferente, como lo querramos llamar, por el recurso humano, arrancamos mal. Porque eso está en seria crisis. Y al final, mucha inteligencia artificial, mucha historia clínica electrónica, pero el recurso humano es lo que mueve el sistema. Y a mí me toca hablar hoy de sistema. Entonces, el otro punto que quería traer es este testeo rápido en el punto de atención. Para mí también, o sea, si yo tuviera que empezar, si de golpe me toca estar en un lugar y tengo que pensar en un sistema, digo, bueno, a ver, ¿cómo estamos con el recurso humano? Y necesito saber cómo estamos diagnosticando. Y ese diagnóstico tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido para estos problemas que dijimos, niveles de azúcar, presión arterial, o sea, básico, porque de eso se va a morir la gente. De enfermedades cardiovasculares producidas de diabetes, de hipertensión, de ACV, como se dijo aquí, de cáncer, obviamente, ¿no? Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, todo lo que acabo de decir antes como factor de riesgo, tabaquismo, tal. Entonces, si yo quiero llegar bien, rápido, necesito estos puntos, ¿sí? De atención. Y bueno, esto ya también está demostrado. O sea, el trabajador comunitario de Jujuy, por ejemplo, debería ir con su mochila como va y su libreta como va, o ya debería ir con un iPad o con una tablet, pero en cualquier caso, supongamos, pero debería ir para poder hacer el control de glucemia, por ejemplo, como mínimo en estas poblaciones. Ahora, esto, de alguna manera, nos va a favorecer el recurso humano calificado que distribuye tareas, que de alguna manera la supervisa, ya sea a través de telemedicina, ya sea a través de las distintas nuevas tecnologías. De alguna manera esto es una gran oportunidad porque vamos a lograr ese impacto en la experiencia del paciente, vamos a reducir los costos, vamos a aprovechar la tecnología, bueno, vamos a tener que capacitar y mantener siempre la capacitación del personal y por supuesto siempre en un campo de la regulación. Y ¿cuáles son las tendencias entonces? Ahora sí de verdad para ir cerrando. La biología molecular, la medicina personalizada, el monitoreo de biomarcadores, la inteligencia artificial, el análisis predictivo y diagnóstico avanzado, la personalización de tratamientos y seguimiento y la automatización y eficiencia. Todos títulos que pueden aparecer muy sofisticados, todos títulos que pueden aparecer, pero de un sentido común tremendo. Porque al final la cuestión es que después de que se decodificó todo el ADN, el genoma humano, allá por el 2003, con la pandemia incluso, ya no hay, digamos, mucha ciencia oculta en todo esto. O sea, claramente cada vez se sabe más respecto de cómo funciona el organismo. Y existen las posibilidades a través de estos mecanismos de lo que constituye la genética, el genoma, perdón, que es el ADN y el ARN, la posibilidad incluso de tratar a personas. Y ahí es donde viene lo de medicina personalizada. O sea, hoy, por ejemplo, con líquido cefalorraquídeo se puede saber sin tener que operar a una persona y eso si tiene metástasis, por ejemplo. Y eso es gracias a la biología molecular. Y eso es gracias al avance de estas cuestiones que no las teníamos hasta hace 20 años. Esto es lo que tenemos que pensar. O sea, hasta hace 20 años esto no lo teníamos. Obvio que en contextos como los nuestros es más difícil respecto a países desarrollados. Pero eso es lo que va a pasar dentro de 10, 15, 20 años. O sea, va a ser súper frecuente que yo pueda pedir, ¿no?, el monitoreo de un biomarcador. Sobre todo para las patologías que se mencionaron aquí, que tienen que ver fundamentalmente con el cáncer. Y la inteligencia artificial lo que trae es todo lo que viene después, que es poder predecir, poder hacer diagnósticos más avanzados, poder personalizar tratamientos, porque uno se imagina inteligencia artificial como el ChatGPT, al que le pregunta qué vamos a comer ahora, estoy fijada con él,
¿no? Uno se imagina eso, pero en realidad es mucho más sofisticado, obviamente, que eso. Y créanme que es impresionante todo lo que ha revolucionado y está revolucionando la inteligencia artificial. Seguramente muchos de ustedes ya lo experimentan en sus ámbitos. Mi función acá era traer, pensando en un sistema de salud diferente, estas tendencias que se están dando para, como decía, hacer estos análisis predictivos, personalizar mejor los tratamientos y lograr esa automatización y esa eficiencia operativa. Porque al final, el principal problema que tienen los sistemas de salud, ¿sí?, es el costo operativo que tiene, que es tremendamente enorme, grande. No solamente en recurso humano, que muchas veces por una cuestión de organización de los servicios no está en el lugar y en el momento y para la persona que tiene que estar, y eso lo hace ineficiente, sino también, ¿sí?, todos los procesos administrativos que están detrás de cada una de las compras, detrás de cada una de las decisiones, para decirlo genéricamente, en una Secretaría de Salud, en un ministerio, ¿no? Esta burocracia que atenta contra un sistema de salud. Por eso es importante pensar en esto de la automatización, es importante pensar en la tecnología e incorporarla al sistema para que nos ayude en el proceso de toma de decisión y, por supuesto, hacerlo más eficiente. En tiempo récord. Solo para ustedes he terminado.